Mi hijo se puso de pie en un restaurante atestado y me llamó perdedor en mi propia cara. Su madre, mi exesposa, no dijo nada. Su nuevo marido simplemente esbozó una sonrisa torcida, una mueca de superioridad. Yo tampoco dije una sola palabra. Simplemente me levanté y me fui a casa. Y para el lunes siguiente ya había comenzado el proceso de arrebatarle todo lo que alguna vez le di. El coche que manejaba, el penthouse en el que vivía y la empresa que él juraba haber construido con sus propias manos. Estaba a punto de aprender que un perdedor como yo había construido su mundo entero, y que un perdedor como yo, con un simple soplido, podía derrumbarlo hasta los cimientos. Mi nombre es Ramiro Covarrubias, y a mis 72 años, he aprendido que el silencio tiene muchos matices. Existe el silencio de la paz, el silencio de la comprensión y el silencio más peligroso de todos, ese que utilizas para ahogar el rugido que llevas por dentro. Esa noche, en un restaurante llamado La Cuchara de Plata, yo estaba usando el tercer tipo. Este lugar era el territorio de Ricardo Lozano. Él era el nuevo marido de Brenda, mi exesposa. Todo en ese sitio era pulido y de un lujo de mal gusto, desde los candelabros de cristal que colgaban del techo como medusas de hielo, hasta el tintineo constante de la plata contra la porcelana fina. Ricardo lo había elegido, por supuesto. Era un escenario, y esta noche, parecía que yo era la atracción principal. Mi viejo traje, un casimir inglés que había comprado hace 20 años, estaba cortado a la medida y se mantenía impecable, pero se sentía fuera de lugar en este mar de seda y ostentación. Era un traje de calidad, no de apariencias. Y en el mundo de mi hijo Andrés, no había lugar para nada que no brillara con luz propia. Podía sentir sus ojos clavados en mí y también los de su esposa, Valeria. No me estaban mirando. Me estaban evaluando. Cada vez que tomaba un sorbo de agua, veía cómo Valeria fruncía ligeramente el ceño, como si la forma en que yo sostenía mi copa fuera una prueba irrefutable de mi fracaso. Andrés estaba más ocupado. Estaba dando un espectáculo. Se reclinó en su silla tapizada de terciopelo, con un brazo colgando casualmente sobre el respaldo y la otra mano haciendo girar una copa de vino tinto. Era un gesto que le había copiado a Ricardo. La empresa está explotando, Ricardo, anunció Andrés, con la voz lo suficientemente alta como para que la mesa de al lado volteara a mirar. Acabamos de cerrar nuestra segunda ronda de inversión. Los inversionistas están haciendo fila. Valeria tiene razón. Probablemente ya es hora de que cambie el Serie 5 por un BMW Serie 7. Valeria soltó una risita cristalina y vacía. Te lo mereces, mi amor. Has trabajado tan duro. Yo me mantuve en silencio. Sabía todo sobre esa segunda ronda de inversión. Sabía exactamente de dónde venía cada centavo. Y, desde luego, no venía de esa fila de inversionistas que Andrés se estaba imaginando. Brenda, mi exesposa, estaba sentada allí con una sonrisa tensa pegada al rostro. Había cambiado. 5 años al lado de Ricardo habían desgastado a la mujer práctica que alguna vez conocí, reemplazándola con una imitación pálida que se angustiaba si su bolso no era de la temporada actual. Miraba a Ricardo con ojos de adoración, como si él hubiera inventado el éxito con sus propias manos. «Nuestro hijo es brillante, ¿verdad, Ramiro?», me preguntó, girándose hacia mí. Pero no era una pregunta. Era una afirmación. Una comparación silenciosa. Nuestro hijo es brillante, no como tú. Me limité a sentir levemente y me llevé un trozo de carne a la boca. Estaba cocinada a la perfección, pero no me supo a nada. Todos mis sentidos estaban concentrados en la obra de teatro que se desarrollaba frente a mí. Ricardo, habiendo dejado que Andrés tuviera su monólogo, finalmente habló con su tono profundo y condescendiente. La ambición lo es todo, Andrés. Tu padre, Ramiro, es un buen hombre, un buen ingeniero, pero le falta esa chispa. Él construye cosas para otras personas, nunca un imperio para sí mismo. En este mundo, si no estás construyendo, te están enterrando. Era un insulto envuelto en un cumplido envenenado, una técnica que los hombres como Ricardo perfeccionan con los años. Andrés asintió con entusiasmo,
como un devoto escuchando un sermón sagrado. Exactamente. He intentado explicarle eso a papá tantas veces. La importancia de tomar riesgos, de construir una marca personal. Pero él solo habla de ahorros y de inversiones seguras. Es tan anticuado. Anticuado. Esa fue la palabra que usó esta vez. La vez pasada fue cauteloso. La vez anterior, tradicional. Las palabras cambiaban, pero el desprecio siempre era el mismo. La cena continuó como un flujo constante de alardes. Andrés habló de su departamento en el Penthouse con vistas a toda la ciudad, de sus próximas vacaciones a Bali, del reloj nuevo que Valeria le había comprado. Cada historia era una piedra arrojada contra mi silencio. Yo era el muro contra el que hacían rebotar sus logros, solo para escuchar el eco que producían. Finalmente, cuando sirvieron el postre, un pastel de chocolate de 7 capas que probablemente costaba más que mi recibo de luz de todo el mes, Ricardo le hizo una seña al mesero. La cuenta, por favor. A mi cargo. Lo dijo de manera casual, pero sus ojos parpadearon hacia mí. Otra demostración de poder. Ese fue el punto de quiebre. Andrés, tal vez por el vino, o tal vez simplemente embriagado por su propia arrogancia, se puso de pie de repente. Su silla raspó ásperamente contra el piso de madera. Algunos comensales de las mesas cercanas voltearon a mirar. ¿Ves? Dijo Andrés, con su voz resonando en el opulento salón. Hizo un gesto señalando de Ricardo hacia mí. Esa es la diferencia. Papá, eres un perdedor. Te has pasado toda la vida en esa vieja casa empolvada, metido en esas sucias obras de construcción. Luego se volvió hacia Ricardo, con la voz llena de admiración. Ricardo no lo es. Él es un ganador. El aire se volvió espeso. Valeria asintió con petulancia, como si su marido acabara de pronunciar una gran verdad universal. Brenda bajó la mirada hacia su plato, su silencio fue un acto final de traición. Incluso las personas de la mesa de al lado apartaron la vista rápidamente, su fingida ignorancia era un testimonio de mi humillación pública. Miré directamente a los ojos de Andrés. Por una fracción de segundo, vi un destello del niño pequeño al que le enseñé a andar en bicicleta, una sombra de arrepentimiento, pero estaba enterrada demasiado profundo, bajo capas y capas de ropa de diseñador y derechos imaginarios. No dije nada. La furia que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar, apareció una claridad fría y afilada, una certeza aterradora. Se había acabado. El último hilo se había roto. Lentamente, coloqué mi servilleta de lino blanco sobre la mesa, junto a mi pastel intacto. Me puse de pie. Mi silla no hizo ningún ruido. Mis movimientos fueron deliberados, calculados. Miré a Brenda, a Ricardo y, finalmente, a Andrés. Luego, sin decir una sola palabra, me di la vuelta y salí del restaurante. La pesada puerta de madera se cerró a mis espaldas, cortando el sonido de tajo, dejándolos a solas con su victoria hueca. No tenía que decir nada. Mis acciones estaban a punto de hablar por mí. El aire de la noche era frío, pero me despejó la cabeza. No pedí un taxi. Caminé. El exclusivo barrio de la ciudad dio paso lentamente a las calles más tranquilas y familiares de mi propio rumbo. Mi casa se erguía bajo la sombra de un viejo encino, una sólida construcción de ladrillo de 2 pisos que yo mismo diseñé y ayudé a levantar hace 30 años. No era llamativa. Era duradera, como yo. Adentro, todo estaba en orden. El olor a caoba vieja y al papel de los libros que forraban mis estantes llenó el aire. Este era mi santuario, un mundo a años luz de la falsedad que acababa de dejar atrás. No encendí la televisión. No me serví un trago. El enojo nubla el juicio. Y esta noche necesitaba ser más frío que el hielo. Entré a mi estudio. Era una habitación pequeña, pero todo en ella tenía un propósito. En las paredes colgaban los planos de puentes y edificios que había ayudado a crear. Cosas reales. Cosas que perduran. En una esquina del escritorio había una fotografía en un marco de plata. Era Andrés,
a los 5 años, usando un casco de construcción de plástico que le quedaba enorme, sonriendo montado en mis hombros en medio de una obra. Sus ojos en ese entonces estaban llenos de puro amor y orgullo. ¿En qué momento perdí a ese niño? La pregunta me golpeó no como un dolor agudo, sino como una punzada sorda y cansada que se había estado acumulando durante años. Había sido demasiado callado. Había tenido la esperanza de que mi amor incondicional fuera suficiente. Me equivoqué. El amor incondicional no significa sacrificio incondicional. Esta noche, los sacrificios terminaban. Me senté en mi gastada silla de cuero y encendí mi vieja computadora de escritorio, un poco lenta, pero confiable. La pantalla brilló, iluminando mi rostro impasible. No me puse a navegar por internet ni revisé mis correos personales. Mis dedos se movieron con la facilidad de la práctica, abriendo un programa de encriptación que había instalado años atrás. Escribí una contraseña larguísima, una cadena de letras, números y símbolos que nadie más en la faz de la Tierra conocía. Una interfaz sencilla apareció en la pantalla, mostrando una lista de carpetas. Sus nombres no tendrían sentido para nadie, a menos que supieras lo que realmente eran. Covarrubias Holdings, Propiedades Los Encinos, Soluciones Tecnológicas AC, Acuerdo de Capital Semilla, Contrato de Arrendamiento BMW Serie 7, Ricardo Lozano Consultoría, Calendario de Pagos. Cada nombre era un hilo. Un hilo invisible que yo había utilizado para tejer el mundo en el que mi hijo vivía ahora, el mundo que él creía haber creado por sí mismo. Era como ser el ingeniero de un puente. No puedes ver las varillas de acero escondidas en lo profundo del concreto, pero sin ellas, la estructura entera colapsaría. Esta noche iba a comenzar una prueba de integridad estructural. Abrí un cliente de correo electrónico seguro. El destinatario ya estaba guardado. Alicia Vargas. Una abogada brillante, una amiga a la que le confiaría mi vida. Alicia no era solo mi abogada. Era la arquitecta de la fortaleza financiera que yo había construido en silencio. Conocía cada ladrillo, cada número. El correo que escribí fue breve. Sin cortesías, sin explicaciones largas. Ella lo entendería. Asunto, iniciar protocolo o caso. Cuerpo, Alicia, necesitamos vernos mañana por la mañana. En tu oficina. 8 a.m. inicia el proceso de disolución de todos los activos relacionados con AC y las partes asociadas. Prioridad 1, el vehículo. Ramiro. Protocolo o caso era el nombre que le habíamos dado hace años. Un plan de contingencia para un día exactamente como este. Un día en el que el sol se pondría sobre un imperio construido a base de mentiras. Presioné enviar. Un suave zumbido hizo eco en la habitación silenciosa. Estaba hecho. El primer dominó estaba ahora al borde de la mesa, a punto de caer. No sentí satisfacción ni alegría. Solo sentí una extraña y silenciosa calma. La calma de un ingeniero que sabe que su diseño está a punto de someterse a su prueba final y definitiva. Yo había construido la vida de Andrés. Ahora era el momento de ver si podía mantenerse en pie por sí solo una vez que yo retirara los andamios. La oficina de Alicia Vargas estaba en el piso 45 de una torre de cristal que miraba hacia el Parque Fundidora. Era el tipo de lugar que olía a éxito, una mezcla de cuero caro y café recién hecho. Pero nunca me intimidó. En muchos sentidos, yo había ayudado a construirlo. Alicia me recibió no con un apretón de manos, sino con una sonrisa cansada y familiar, sosteniendo una pesada taza de cerámica. Buenos días, Ramiro, dijo, con voz tranquila y firme. Preparé el café en el instante en que recibí tu correo. Negro, sin azúcar. ¿Cómo lo tomas cuando hablas en serio? Tenía razón. Durante 20 años, Alicia había sido más que mi abogada. Era mi estratega, mi confidente, la guardiana de mis secretos. Era la única persona en la tierra que conocía la magnitud real de la fortaleza financiera que yo había construido. Tomé la taza, dejando que el calor entibiara mis manos frías. Gracias, Alicia. Me señaló una de las lujosas sillas de cuero frente a su enorme escritorio de roble.
Ella no se sentó detrás, en su asiento de poder. Se sentó en la silla junto a la mía, tratándonos como iguales. Seré honesta, Ramiro, dijo, mientras sus ojos afilados estudiaban mi rostro. Cuando vi el asunto del correo, protocolo o caso, el corazón se me fue a los pies. Siempre tuve la esperanza de que fuera un plan que nunca tendríamos que usar. Esperaba que él madurara. Di un sorbo lento al café oscuro y amargo. Sabía a determinación. Miré por la ventana hacia la inmensa ciudad allá abajo, una ciudad que yo había ayudado a moldear con acero y concreto. Yo también, Alicia, respondí, con voz baja y pareja. Pero el sol se ha puesto oficialmente. Es hora de apagar las luces. Alicia asintió despacio, y su expresión pasó de la preocupación a la mirada afilada y concentrada de un maestro de ajedrez que ve el tablero con absoluta claridad. Muy bien, Ramiro. Explícamelo paso a paso. Conozco las estructuras legales que construimos, pero necesito escuchar la parte humana. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Me quedé mirando el fondo de mi taza de café, viendo el reflejo del hombre al que mi hijo había llamado perdedor. Dijo la palabra, Alicia. La dijo en voz alta, en público. Me llamó perdedor, y llamó a Ricardo, el nuevo marido de Brenda, un ganador. ¿Y Brenda? Brenda simplemente se quedó sentada y dejó que lo hiciera. Levanté la vista de la taza y la miré a los ojos. Él se lo cree. Honestamente cree que el mundo en el que vive es uno que él mismo creó. Hoy, comenzamos el proceso de mostrarle la verdad sobre los cimientos en los que está parado. Alicia se inclinó hacia adelante, en modo estrictamente profesional. Ahora, revisemos los activos. Empecemos por el corazón de su supuesto imperio, Soluciones Tecnológicas AC. Dejé escapar un suspiro largo y lento. Andrés siempre tuvo ambición, comencé, con la voz como un retumbar profundo. Se lo reconozco. Tenía grandes ideas, grandes sueños. Quería ser el próximo genio de la tecnología de la ciudad. Pero no tenía disciplina, ni paciencia, y no tenía dinero. Vino a mí hace unos 6 años con una propuesta a medias para una empresa de software. Estaba llena de palabras de moda y proyecciones que no tenían ninguna base en la realidad. Yo sabía que si le daba el dinero directamente, lo quemaría en un año y no aprendería nada. Hice una pausa, recordando la mirada esperanzada y codiciosa en sus ojos aquel día. Él no quería la guía de un padre. Quería un banco. Así que decidí darle uno, solo que no de la manera que él esperaba. Le dije que no podía ayudarlo, que mi dinero estaba atado a fondos de retiro seguros y aburridos. Se decepcionó tanto que me llamó anticuado. Alicia retomó el hilo de la historia, con su mente legal completando los detalles. Y ahí fue cuando viniste a mí. Establecimos el fideicomiso ciego, financiado con $2 millones, radicado en Delaware para máxima confidencialidad. Luego creamos una firma fantasma de capital de riesgo, Grupo Innovación y Futuro, con sede en California. Contratamos a un prestanombres, un profesor jubilado, para que fuera el rostro de la firma. Hasta donde Andrés sabe, fue descubierto por un grupo de inversionistas visionarios de la costa oeste que vieron su genialidad. Asentí. Estaba tan orgulloso. Voló a San Francisco, presentó su idea y salió de ahí con un cheque. Nunca se cuestionó por qué fue tan fácil. Él creía que era su destino. Nunca se detuvo a preguntarse quién era realmente el dueño del Grupo Innovación y Futuro. Y la estructura de propiedad de Soluciones AC refleja exactamente eso, continuó Alicia, abriendo un archivo en su tableta. El 60% de las acciones está en manos del Grupo Innovación y Futuro, que a su vez es propiedad total de tu fideicomiso anónimo. El 20% lo tiene Andrés como director general y el otro 20% está reservado para futuros empleados. Tienes el control absoluto, Ramiro. Él no es el dueño de esa empresa. Es su empleado mejor pagado, y su junta directiva eres, para todos los efectos prácticos, tú. Luego pasamos a los símbolos de su éxito. El coche, dije, y las palabras me supieron a ceniza. El BMW Serie 7. Tenía que tenerlo.
Decía que era esencial para proyectar éxito ante los clientes y los inversionistas. Mi muchacho, que antes era feliz con un Ford bien cuidado, ahora estaba convencido de que la ingeniería alemana de su coche era un reflejo de su propio valor. Otro paso fácil, dijo Alicia, deslizando el dedo por la pantalla. Intentó sacar un plan de arrendamiento a su nombre, pero su historial crediticio era demasiado pobre. Así que hizo que la empresa lo arrendara por él. ¿O eso es lo que él cree? Explícalo, le pedí, aunque yo conocía la respuesta a la perfección. El contrato de arrendamiento no está a nombre de Soluciones AC, aclaró ella. Está a nombre de una entidad separada que creamos para la gestión de activos, Covarrubias Holdings. Se lo presentamos a Andrés como una empresa externa de gestión de flotillas con la que Soluciones AC firmaría un contrato para los vehículos ejecutivos. Firmó los papeles sin pensarlo dos veces, feliz de tener su juguete nuevo y brillante. El contrato establece explícitamente que el vehículo se proporciona para el uso de un empleado designado de Soluciones AC. En el momento en que deje de ser empleado, el coche ya no es suyo para usarlo, terminé de decir. La ironía era corrosiva. Mi empresa tenedora, un nombre que él ni siquiera reconocería, le estaba proporcionando el carruaje a mi hijo consentido. Estaba manejando mi coche, pagado con mi dinero, todo mientras me llamaba fracasado. Finalmente, llegamos a la pieza más grande, el cimiento de todo. El Penthouse, dije en voz baja. La expresión de Alicia se suavizó por un momento. Este siempre se sintió diferente, Ramiro. Lo era. Lo admití. Esto tenía que ver tanto con Brenda como con Andrés. Después de que ella me dejó por Ricardo, se obsesionó con las apariencias. Le llenó la cabeza a Andrés con la idea de que el lugar donde vives define quién eres. Él y Valeria buscaron durante meses el departamento perfecto, algo que diera envidia a sus amigos. Encontraron el Penthouse en el edificio Los Encinos. Los Encinos era un hermoso edificio de la época clásica que había sido renovado recientemente. Una mezcla perfecta de arquitectura antigua y lujo moderno. Andrés se enamoró del lugar. Me lo contó, quejándose de que estaba un poco fuera de su presupuesto. Me preguntó si podía ayudarle con el depósito de garantía. Le dije que no, le conté a Alicia. Le dije que era una imprudencia vivir por encima de sus posibilidades. Alicia sonrió levemente. Y lo que no le dijiste fue que tú habías comprado el edificio entero 3 años antes. Era un activo subvaluado en una zona que estaba a punto de gentrificarse. El viejo ingeniero que hay en mí tomó el control, expliqué. Los números cuadraban. Lo compré a través de otra empresa, Propiedades Los Encinos. Fue una inversión sólida y buena. Fue brillante, me corrigió Alicia. Cuando Andrés aplicó para el Penthouse, el arrendador, una empresa de administración de propiedades que nosotros contratamos, lo contactó con una oferta especial. Le dijeron que estaban buscando un inquilino de alto perfil, como un CEO de tecnología, para darle prestigio al edificio, y que estaban dispuestos a ofrecerle un contrato de arrendamiento con incentivo para ejecutivos. Su renta es prácticamente cero. Solo paga las cuotas de mantenimiento. Firmó el contrato, presumiendo durante semanas que el arrendador estaba tan impresionado con el que le habían dado el trato de su vida. Nunca leyó la letra pequeña, dije. Nadie lo hace nunca, confirmó Alicia. La letra pequeña, por supuesto, establece que el arrendamiento con incentivo está condicionado a su empleo continuo en Soluciones AC. También establece que la empresa administradora puede rescindir el contrato con un aviso de 72 horas por cualquier incumplimiento. Y el contrato define un incumplimiento como cualquier cosa que pueda manchar el nombre del edificio. Ahí estaba. Todo el castillo de naipes desplegado sobre el costoso escritorio de roble de Alicia. Su empresa, su coche, su hogar. Cada pilar de su vida era una ilusión cuidadosamente construida, diseñada, financiada y propiedad del padre al que llamó perdedor. No era un hombre que se hizo a sí mismo. Era un niño con un fondo fiduciario al que nunca se le había dicho la verdad. No tiene nada, Alicia, dije, y el peso de las palabras se asentó en la habitación. Todo lo que él cree que es suyo, en realidad es mío.
Alicia se recargó en la silla, con su trabajo terminado por el momento. Entonces, Ramiro, ¿cuál es tu primer movimiento? Según el protocolo, el primer paso siempre es simbólico. Pensé en la mirada arrogante en el rostro de mi hijo, en la forma en que gesticulaba con su mano, luciendo un reloj que yo había pagado, manejando un coche de mi propiedad, para volver a casa a un departamento que yo le proporcionaba. El coche, dije sin dudarlo. Empezamos con el coche. Un ganador no debería tener que viajar en autobús. Alicia tomó nota en su tableta, con los dedos volando sobre la pantalla. El coche será, confirmó, su voz ahora desprovista de cualquier emoción que no fuera el enfoque profesional. Se puede despachar una grúa a su residencia para el lunes a las 9 de la mañana, citando la cancelación del contrato de arrendamiento corporativo. Será rápido y completamente legal. Pero ¿cuál es la estrategia general, Ramiro? ¿Cuál es la línea de tiempo? ¿Le damos con todo de una vez? El coche, las cuentas corporativas, la orden de desalojo. Podemos tenerlo todo listo para el lunes al mediodía si quieres un ataque a gran escala. Negué con la cabeza lentamente, mirando más allá de ella, hacia el horizonte de la ciudad que conocía tan bien. No, dije. Esa no es la forma. Eso es destrucción. Eso es venganza. Y esto no se trata de venganza. ¿Entonces de qué se trata? Preguntó suavemente. Volví mi mirada hacia ella, tratando de encontrar las palabras correctas. Pensé en el trabajo de toda mi vida, en la física de las estructuras y en la integridad de los cimientos. Cuando necesitas derribar un edificio, Alicia, no te limitas a poner dinamita en la base. Eso es un desastre, es impredecible. Lanza escombros por todas partes y lastima a personas inocentes. Es un acto de pura destrucción. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas. Un verdadero ingeniero, un constructor, lo hace de manera diferente. Realizas una demolición controlada. Lo desmantelas pieza por pieza. Primero quitas los adornos, las cosas brillantes que llaman la atención. Luego quitas las ventanas, su visión del mundo. Después, retiras cuidadosamente los pisos, uno por uno, hasta que lo único que queda es el armazón vacío y los cimientos desnudos. No quiero destruir a mi hijo, Alicia. Quiero desmantelar la vida falsa que está viviendo. Quiero que se pare sobre los fríos y duros cimientos de la realidad y que finalmente entienda lo que cuesta construir algo real por sí mismo. Alicia escuchó sin apartar los ojos de los míos. Ella entendía. No era solo mi abogada. Era la hija de un carpintero. Conocía el lenguaje de construir y de romper. Una demolición controlada, repitió, y una nueva comprensión iluminó su expresión. También es más limpio legalmente. Cada acción es una decisión corporativa o administrativa independiente y justificable. Ninguna acción por sí sola puede interpretarse como un ataque personal coordinado. Es hermético. Exactamente, dije. Así que empezamos con el coche el lunes. El símbolo de su estatus. Le damos un día para que sienta esa pérdida, para que sienta la incomodidad. Luego, el martes, congelas las cuentas corporativas. Le cortas el poder. Que sienta lo que es cuando el pozo se seca. Y con ello, los pagos de consultoría de Ricardo Lozano. Que el ganador también sienta el golpe. Respiré hondo antes de dar la instrucción final. Luego, el miércoles, cuando esté confundido y sin poder, le entregas la orden de desalojo. Le quitas su seguridad una pieza a la vez. Que sienta cómo cae cada pared. Que entienda el valor de cada cosa a medida que la pierde. Un pesado silencio se instaló en la habitación. Este no era un plan nacido de la ira. Era un plan de estudios. Un currículo duro y doloroso. Alicia simplemente asintió. Entiendo el plan de estudios, Ramiro. Prepararé los documentos necesarios de inmediato. Me puse de pie y mis viejos huesos crujieron con un cansancio que no tenía nada que ver con la edad. Había tomado la decisión. Ahora solo tenía que vivir con ella. Gracias, Alicia.
Caminé hacia la puerta, y luego me detuve con la mano en la manija. Que comience, dije, con la voz que apenas era un susurro. Que comience la lección. El resto de esa semana fue quizás la más silenciosa de mi vida. Después de salir de la oficina de Alicia, sentí que una extraña paz descendía sobre mí. La decisión estaba tomada. El plan estaba en marcha. No quedaba más que esperar a que los engranajes giraran. Pasé el viernes y el sábado en mi jardín. Mis rosales necesitaban poda, una tarea que normalmente disfrutaba, pero que ahora asumía con un nuevo y solemne propósito. Mis manos, encallecidas por toda una vida de trabajo, se movían con precisión ensayada. Asterisco snip. Una rama muerta caía. Asterisco snip. Un brote demasiado largo que le estaba robando nutrientes al tallo principal. Pensé en lo que estaba haciendo. La jardinería es un ejercicio de compasión despiadada. No puedes ponerte sentimental con las partes de una planta que están débiles o enfermas. Si las dejas crecer, eventualmente envenenarán todo el arbusto. Tienes que cortarlas, a veces casi hasta la raíz, para darle a la planta la oportunidad de volver a crecer más fuerte, más sana. No lo haces por enojo, sino por el deseo de que la planta alcance su máximo potencial. Mi hijo era una planta magnífica que se había llenado de las malas hierbas del egoísmo y la arrogancia. Yo solo era el jardinero, haciendo el trabajo duro y necesario. El sábado por la tarde, mi teléfono vibró en la pequeña banca de madera junto a mí. Lo levanté. El nombre de Andrés brillaba en la pantalla. Hace una semana, mi corazón habría dado un vuelco. Habría contestado de inmediato, listo para absorber cualquier falta de respeto casual que me lanzara con tal de escuchar su voz. Ahora, simplemente miré su nombre. Lo vi parpadear una y otra vez, un grito digital desesperado. Luego, coloqué el teléfono boca abajo sobre la banca y volví a mis rosas. Una hora después, vibró de nuevo. Esta vez era Brenda. Ni siquiera me molesté en mirar. Su silencio en la mesa de la cena había sido su respuesta. Mi silencio ahora era el mío. Esa noche, me senté en mi viejo sillón de cuero, un lugar donde había pasado incontables horas leyendo. No estaba leyendo un thriller o una novela de misterio. Estaba releyendo una biografía de Ulysses S. Grant. No el general, sino el presidente. Un hombre callado, subestimado, que luchaba constantemente contra la corrupción de los que lo rodeaban. Llegué a un pasaje sobre su firmeza, su capacidad para absorber golpes y críticas sin inmutarse, todo mientras se concentraba en el objetivo estratégico más grande. No era llamativo. Era sólido. No lidiaba con opiniones, sino con resultados. Cerré el libro y pensé en la palabra que Andrés había usado, perdedor. Vio mi vida tranquila, mi casa modesta, mi coche viejo, y vio a un hombre que había perdido en el juego de la vida. Nunca vio los cimientos. Nunca entendió que la persona más ruidosa en la habitación suele ser la más débil. Él, Brenda y Ricardo estaban jugando a las damas chinas, haciendo movimientos ruidosos y obvios. Nunca se dieron cuenta de que yo estaba jugando ajedrez, en silencio, posicionando mis piezas para un jaque mate que se había decidido 10 jugadas atrás. El domingo fue aún más tranquilo. Fui a misa, a la misma iglesia a la que he ido durante 40 años. Escuché el sermón sobre la responsabilidad y las consecuencias. Sentí una profunda claridad, no culpa. Estaba haciendo a mi hijo responsable. Le estaba entregando las consecuencias que se había ganado a pulso. Después del servicio, pasé la tarde en mi taller, lijando un trozo de roble viejo, el movimiento rítmico calmaba mi alma. El teléfono permanecía en la barra de la cocina, ahora en silencio. Probablemente se habían rendido, asumiendo que yo estaba haciendo un berrinche. No tenían ni idea. Al caer la tarde, me senté en el porche trasero, viendo cómo el sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo en tonos naranjas y morados. El aire se volvió fresco. El fin de semana había terminado. Mi último fin de semana tranquilo antes de la tormenta. Pensé en el nombre que Alicia y yo le habíamos dado al plan, el protocolo ocaso. Era apropiado.
El sol se estaba poniendo sobre la vida de mi hijo tal como la conocía, y mañana por la mañana, con el amanecer, comenzaría su dura y necesaria educación. No sentí alegría, solo una pesada y profunda certeza. La lección se acercaba. Yo pasé mi fin de semana en silenciosa contemplación. Mi hijo, como luego armaría el rompecabezas a través de una serie de mensajes de voz frenéticos y confesiones entre lágrimas, pasó el suyo en una cacofonía de autoelogios. Mientras yo podaba mis rosas, él estaba al teléfono con uno de sus amigos, riéndose mientras manejaba su BMW por la autopista rápida, con el horizonte de la ciudad desdibujándose por la ventana. «Güey, debiste haber visto su cara», había dicho Andrés, con la voz retumbando a través de las bocinas Bluetooth del coche. Finalmente le dije la verdad. Lo llamé perdedor en su propia cara. Sí, se levantó y se fue. Todo un dramático. ¿Qué va a hacer? Ya sabes, lo superará. Siempre lo hace. Llamará en una semana actuando como si nada hubiera pasado. Dio mi vida de paciencia no como un regalo, sino como una debilidad. Dio mi silencio no como una advertencia, sino como una rendición. Esa noche, mientras yo leía sobre el presidente Grant, Andrés y Valeria estaban en su penthouse buscando en una página web relojes de lujo en la tableta de ella. Ella había señalado uno de oro con el bisel de diamantes. ¿Debería comprarlo, mi amor? Es un poco extravagante. Andrés, me contaron, se había burlado. Por supuesto que deberías. Nos lo merecemos. Especialmente después de cómo actuó mi papá en la cena. Honestamente, creo que necesitamos consentirnos después de esa vergüenza. En su mente, él era la víctima. Mi silenciosa partida fue un acto de agresión en su contra, un tropiezo social que requería terapia de compras para superarse. No tenía la capacidad de ver su propia crueldad. Su mundo era un espejo, y todo lo que mostraba era su propio reflejo. Incluso había llamado a Ricardo buscando elogios por su valiente actuación. Ricardo, siempre el oportunista, se los proporcionó en abundancia. Hiciste lo correcto, Andrés, le había dicho el hombre, con la voz suave como el aceite. A veces tienes que marcar límites firmes con la gente de otra generación, gente que no entiende la mentalidad de un ganador. Gracias, Ricardo, había respondido Andrés, con una voz llena de una calidez que no había usado conmigo en años. Es bueno tener por fin un verdadero modelo a seguir. Un verdadero modelo a seguir. Un hombre cuyo único negocio de consultoría consistía en un solo contrato inflado con una empresa que me pertenecía. La ironía era un trago amargo. Andrés había terminado ese fin de semana mirando por el inmenso ventanal de su departamento, con las luces de la ciudad extendiéndose bajo sus pies como una alfombra de joyas. Estaba en la cima del mundo que creía haber construido. Probablemente pensó en mí, el viejo en su casa empolvada, y sintió una punzada de lo que segaramente confundió con lástima. Probablemente pensó, ya cederá. Tiene que hacerlo. No tiene nada más. Pero se equivocaba. Yo sí tenía algo más. Tenía un plan, y el tiempo de esperar había terminado. Era domingo por la noche. 10 p.m. El fin de semana había acabado. Mi casa estaba a oscuras excepto por la única lámpara que proyectaba un brillo cálido sobre el escritorio de roble en mi estudio. El silencio en la casa ahora era diferente. Ya no era la calma después de una decisión, sino el silencio tenso y eléctrico antes de una tormenta. La mecha se había encendido el viernes y había estado ardiendo lenta y silenciosamente todo el fin de semana. Ahora se acercaba al barril de pólvora. No estaba caminando de un lado a otro. Estaba sentado en mi sillón de cuero, con la biografía de Grant descansando en mi regazo, con los ojos cerrados. Estaba escuchando. Esperando. A las 10:01 exactamente, un suave tintineo resonó desde mi vieja computadora Dell. Una notificación de correo electrónico. No me apresuré. Respiré hondo, coloqué mi libro con cuidado en la mesa auxiliar y me levanté de la silla. Caminé hacia el escritorio, las tablas de madera del piso crujieron suavemente bajo mi peso. La pantalla brillaba en la habitación oscura.
Un solo correo nuevo descansaba en mi bandeja de entrada. El remitente era Alicia Vargas. El asunto era simple: actualización. Moví el ratón y le di clic para abrirlo. El cuerpo del correo era de un blanco crudo y contenía solo 5 palabras que estaban solas en el centro de la pantalla, como una orden militar. Me incliné y el reflejo del texto brillante se hizo visible en mis lentes. Asterisco: el primer dominó ha caído. La mañana del lunes amaneció brillante y descarada, con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales de piso a techo del penthouse y destellando en el cromo pulido de su máquina de espresso. Para Andrés, el mundo se sentía perfecto. El fin de semana había sido un triunfo. Por fin había puesto a su padre en su lugar, afirmando su propio estatus como el nuevo macho alfa de la familia. Se sentía poderoso. Un sentimiento amplificado por el costoso traje italiano que se estaba poniendo y el elegante BMW Serie 7 negro que lo esperaba en el cajón de estacionamiento reservado en el garaje de abajo. Valeria tarareaba mientras se maquillaba, con una pequeña sonrisa de satisfacción en el rostro. ¿Seguro que no quieres que te lleve hoy, mi amor?, le preguntó, mirando su reflejo en el espejo. Podríamos llevarnos el Mercedes. Tengo esa cita en el spa a las 11. Andrés soltó una carcajada mientras se ajustaba la corbata. No, tengo un almuerzo de negocios con unos nuevos clientes potenciales. Necesito llegar en el BMW. Ya sabes cómo es esto. La imagen lo es todo. Se acercó y le dio un beso en la mejilla. El aroma de su caro perfume le llenó los sentidos. Además, añadió, bajando la voz a un susurro conspiratorio, creo que nos hemos ganado el derecho de presumir un poco. Somos ganadores, ¿recuerdas? Ella soltó una risita y le dio un manotazo juguetón. Ándale, vete ya, señor don importante. Sintiéndose en la cima del mundo, Andrés tomó su maletín de cuero y se dirigió al elevador privado que bajaba directamente al garaje de los residentes. El descenso fue suave y silencioso. Las puertas se abrieron a un espacio impecable y bien iluminado. Y ahí estaba, su coche. No era solo un coche. Era una declaración de principios. Largo, bajo y reluciente bajo las luces fluorescentes. Era la encarnación física de su éxito. Presionó el control de las llaves y el coche emitió un pitido, con los faros parpadeando a modo de bienvenida. Pero a medida que se acercaba, notó que algo andaba mal. Una grúa grande y mugrienta estaba estacionada directamente detrás de su BMW. Sus luces amarillas de emergencia parpadeaban rítmicamente, arrojando un resplandor feo y palpitante sobre el piso de concreto pulido. Un hombre con un overol azul manchado de grasa estaba arrodillado junto a la llanta trasera. El buen humor de Andrés se evaporó al instante, reemplazado por una ola de irritación. «Oye», ladró, y su voz hizo eco en el garaje. «¿Qué diablos crees que estás haciendo? Este es un garaje privado. No puedes estacionarte aquí». El hombre del overol se levantó lentamente, limpiándose las manos con un trapo. Era un tipo grande, con el rostro curtido y una expresión completamente neutral. No parecía impresionado. No parecía intimidado. Solo parecía cansado. ¿Usted es Andrés Covarrubias?, preguntó, con una voz monótona y rasposa. «Lo soy», espetó Andrés. «Y estás a punto de que se lleven tu chatarra al corralón si no la mueves en los próximos 10 segundos. Estás bloqueando mi coche». El hombre no se movió. En cambio, simplemente hizo un gesto con el pulgar hacia la parte trasera del BMW. «No, señor. No estoy bloqueando su coche. Estoy aquí para embargarlo». Las palabras no se registraron al principio. Eran tan absurdas, tan fuera de lugar en su mundo perfecto, que su cerebro se negó a procesarlas. De hecho, se rió. Un ladrido corto e incrédulo. ¿Embargarlo? Debes estar bromeando. Este coche está pagado. Es un arrendamiento corporativo. Evidentemente te equivocaste de coche, amigo. El chofer de la grúa simplemente suspiró, como si hubiera tenido esta misma conversación 1000 veces. Sacó una tabla con pinza de la cabina de su camión y se la tendió.
La orden de trabajo dice BMW Serie 7 negro, placas 8 kilo Víctor 391, pertenece a un tal señor Andrés Covarrubias. ¿Es usted? El rostro de Andrés se enrojeció de ira. Esto era humillante. Sí, soy yo. Pero hay un error. ¿Un estúpido error de quién te mandó? ¿Soluciones Tecnológicas AC? Porque yo soy el dueño de esa empresa y te puedo asegurar que no hemos fallado ni un solo pago. El chofer señaló con un dedo grasiento una línea en la orden de trabajo. La orden no es de Soluciones AC, señor. Es del titular de la factura, una empresa llamada Covarrubias Holdings. Andrés se quedó mirando el nombre. Covarrubias Holdings. No significaba nada para él. Una ola de alivio lo invadió, seguida de una furia renovada. ¿Ves? Te lo dije. Nunca he oído hablar de esa empresa. Es un error administrativo. Ahora, saca tu camión de aquí antes de que llame a seguridad y haga que te arresten por allanamiento. El chofer simplemente negó con la cabeza, con un destello de algo parecido a la lástima en los ojos. Señor, tengo una orden de embargo ejecutada legalmente. Si tiene algún problema con ella, tiene que llamar a la agencia de arrendamiento. Le dio la espalda a Andrés y comenzó a enganchar una pesada cadena al chasis del BMW. El sonido del metal chocando contra el metal fue como un golpe físico. Oye, quítale las manos de encima a mi coche. Gritó Andrés, con la voz quebrándose por la rabia. Sacó su teléfono, le temblaban tanto las manos que apenas podía desbloquearlo. Buscó el número de la agencia de arrendamiento y golpeó la pantalla. Valeria iba a llegar tarde a su día de spa. Él iba a llegar tarde a su reunión. Esto era un desastre. Después de una serie exasperantemente larga de menús automatizados, una voz femenina y tranquila finalmente respondió. Arrendadora ejecutiva Premier, habla Sara. ¿En qué le puedo ayudar? Mi nombre es Andrés Covarrubias, dijo con los dientes apretados. Han cometido un error masivo. Mandaron una grúa a llevarse mi coche, un BMW Serie 7. Necesito que la cancelen en este mismo instante. Hubo un momento de silencio, lleno solo por el sonido de alguien tecleando furiosamente. Veo su cuenta, señor Covarrubias, dijo Sara, con una voz perfectamente educada y completamente inútil. Sí, el BMW Serie 7. Parece que la orden de recuperación se emitió esta mañana a las 8:05 am. Ya sé que se emitió. Le estoy diciendo que es un error, Andrés prácticamente le estaba gritando al teléfono. El chofer de la grúa ahora estaba bajando el elevador hidráulico, preparándose para levantar las ruedas delanteras de su hermoso coche del suelo. No veo ningún error en el sistema, señor, continuó Sara, sin cambiar de tono. El contrato de arrendamiento fue cancelado por el propietario del vehículo, Covarrubias Holdings. Nunca he oído hablar de Covarrubias Holdings. Gritó él. El arrendamiento está a nombre de mi empresa, Soluciones Tecnológicas AC. Puedo ver que Soluciones AC era el usuario autorizado, señor, dijo ella con calma. Pero Covarrubias Holdings es el propietario legal y arrendador del vehículo. Como propietario, tienen el derecho de cancelar el contrato en cualquier momento según la sección 4, párrafo B de su acuerdo. Nosotros somos simplemente los administradores. Su mente daba vueltas. No tenía sentido. Sintió una ola de mareo. Esto es una locura. Póngame con alguien de Covarrubias Holdings, yo aclararé esto. Lo siento, señor, dijo Sara, y por primera vez, él detectó una nota de finalidad en su voz. No tenemos un número de contacto público para esa entidad. Todas las comunicaciones se manejan a través de sus representantes legales. Nosotros hemos cumplido con nuestra obligación legal al actuar según su solicitud. Este asunto ya está cerrado por nuestra parte. No está cerrado. Las ruedas delanteras del BMW ya estaban en el aire. El coche, su símbolo de poder y éxito, colgaba allí, indefenso y patético. ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar hoy, señor Covarrubias? Preguntó Sara, como si le estuviera preguntando si quería papas fritas con su orden. Se quedó sin palabras.
La injusticia de todo aquello lo asfixiaba. Escuchó un clic y la línea se cortó. Le había colgado. Levantó la vista del teléfono, su rostro era una máscara de incredulidad y rabia impotente. El chofer de la grúa estaba en su cabina arrancando el motor. El potente motor diésel rugió a la vida, ahogando cualquier otro sonido. Andrés se quedó allí parado, con su traje de miles de pesos y sus zapatos italianos lustrados, absolutamente impotente. Vio cómo el camión, lenta y cuidadosamente, sacaba su coche del cajón de estacionamiento. Lo vio siendo arrastrado hacia atrás por la rampa, con las ruedas traseras raspando dócilmente contra el concreto. Vio cómo el símbolo de toda su identidad era sacado a rastras de su garaje privado hacia la dura luz del día, desapareciendo de su vida para siempre. Las luces amarillas parpadearon por última vez antes de que el camión doblara la esquina, y luego, solo quedó el silencio. Se quedó solo en el garaje, con un cajón de estacionamiento vacío y el leve olor a humo de diésel. El primer pilar de su mundo acababa de ser arrancado violentamente. Si la pérdida de su coche el lunes fue el primer temblor, el terremoto principal estaba programado para el martes por la mañana. El segundo dominó no se trataba de estatus. Se trataba de poder. Se trataba de dinero. Yo pasé mi mañana pacíficamente leyendo un libro en mi porche, pero sabía que, al otro lado de la ciudad, el mundo de mi hijo estaba siendo desmantelado sistemáticamente, comenzando con la más pública de las humillaciones. Andrés llegó a la reluciente torre de cristal que albergaba su oficina con casi una hora de retraso. Estaba nervioso y furioso, habiéndose visto obligado a tomar un Uber de tarifa dinámica altísima para cruzar la ciudad en plena hora pico. Estaba decidido a proyectar un aire de control y calma, a mostrarles a sus empleados que no pasaba nada malo. Su primera parada fue la cafetería artesanal en el lobby de su edificio, un lugar donde él era un cliente habitual y muy conocido. Siempre hacía un espectáculo de ello, comprando café y pan dulce para su equipo ejecutivo, como un rey repartiendo favores a su corte. Caminó con paso firme hacia el mostrador, saltándose la fila con un ademán despectivo. «Buenos días, Choe», le dijo a la joven barista. «Lo de siempre para el equipo. 6 lattes grandes, 4 capuchinos y una caja de su mejor pan dulce. Ponlo a la cuenta de AC». Le entregó la elegante tarjeta de crédito corporativa negra. Era una tarjeta sin límite de crédito, un símbolo de su autoridad absoluta. La barista sonrió y pasó la tarjeta. Un momento después, su sonrisa flaqueó. Un pitido incómodo hizo eco en la terminal. «Lo siento, señor Covarrubias», dijo ella, con la voz un poco demasiado alta en la cafetería que de pronto se había quedado en silencio. Fue rechazada. Andrés la miró como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Qué? Eso es imposible. Pásala de nuevo. Seguro tu terminal está fallando». La pasó de nuevo. El mismo pitido, la misma mirada de disculpa. «Rechazada», repitió. Las personas en la fila detrás de él empezaban a mirar, sus rutinas matutinas habían sido interrumpidas por este pequeño y delicioso drama. Podía sentir sus ojos sobre él. Él, Andrés Covarrubias, el niño prodigio de la tecnología, no podía pagar una ronda de cafés. Su rostro se tornó de un rojo intenso y manchado. «Esto es ridículo», siseó, arrebatándole la tarjeta. «Debe haber un problema con la red del banco». Buscó a tientas su cartera personal, en un intento desesperado por salvar las apariencias. Sacó un puñado de billetes, todo el efectivo que traía encima, y lo azotó sobre el mostrador. «Toma, quédate con el cambio». Dio media vuelta y salió furioso de la cafetería, dejando atrás la caja de pan y la bandeja de cafés a medio hacer. Ya no los quería. El gesto de generosidad se había convertido en una insignia de vergüenza. Subió en el elevador hasta su oficina en el piso 30, con la mandíbula tan apretada que le dolía. Su oficina era una suite en la esquina con paredes de cristal, una pecera para que toda la empresa viera a su líder trabajar. Se sentó pesadamente en su silla ergonómica y la ira dio paso a un nudo frío de ansiedad en el estómago. Necesitaba arreglar esto ahora. Abrió su laptop y navegó hasta el portal financiero interno de la empresa.
Este era su tablero, su panel de control. Desde aquí, podía verlo todo: flujo de caja, nómina, gastos. Escribió su usuario y contraseña. Una línea roja de texto apareció en la pantalla. Asterisco acceso denegado. Parpadeó. Debió haberse equivocado al teclear. Volvió a ingresar sus credenciales lentamente, esta vez asegurándose de que cada tecla fuera la correcta. Asterisco acceso denegado. Un sudor frío le brotó en la frente. Esto no era una falla del sistema. Esto era un bloqueo. A él, el CEO, el fundador, se le estaba prohibiendo el acceso a las finanzas de su propia empresa. Hizo clic frenéticamente en el enlace de olvidé mi contraseña, pero el sistema arrojó otro error: asterisco perfil de usuario no encontrado. Póngase en contacto con el administrador del sistema, asterisco. Él era el administrador del sistema. El pánico, frío y punzante, comenzó a subirle por el pecho. Su respiración se volvió superficial. Estaba atrapado afuera de su propia creación. Justo en ese momento, apareció una notificación en la esquina de su pantalla. Un nuevo correo electrónico. El remitente era una dirección que no reconocía: directorio@solucionesac.com. El asunto era: aviso urgente de reestructuración financiera. Con mano temblorosa, hizo clic para abrirlo. El correo era una obra maestra de la fría jerga corporativa. Era impersonal, sin emociones y absolutamente aterrador. Asterisco a quien corresponda, comenzaba. Asterisco se le informa que a partir de las 9 de la mañana, hora del centro, los accionistas mayoritarios de Soluciones Tecnológicas AC han iniciado una reestructuración corporativa integral. Bajo esta directiva, todo el acceso a nivel ejecutivo a cuentas financieras, líneas de crédito corporativas y autorizaciones de gastos ha sido suspendido temporalmente en espera de una auditoría y revisión completas. Todo gasto no esencial, incluidos los contratos con proveedores y los honorarios de consultoría, queda congelado con efecto inmediato. Se proporcionarán más instrucciones a su debido tiempo, asterisco. Estaba firmado simplemente: la oficina del directorio, accionistas mayoritarios. La frase hizo eco en su cabeza. ¿Quiénes eran? Siempre había pensado en la firma de capital de riesgo de California como socios silenciosos, felices de dejarle dirigir el espectáculo mientras los números se vieran bien. Se había equivocado. No eran silenciosos, y acababan de despojarlo de todo su poder sin siquiera hacerle una llamada telefónica. Mientras estaba sentado ahí, mirando la pantalla, con su mundo reduciéndose a las 4 paredes de cristal de su oficina, sonó su teléfono. La pantalla mostraba el nombre de Ricardo. Por un segundo, pensó en ignorarlo, pero el hábito de buscar la aprobación de su mentor era demasiado fuerte. Contestó, tratando de mantener la voz firme. Ricardo. ¿Qué tal? La voz al otro lado no era el ronroneo suave y seguro del ganador que él conocía. Era aguda, tensa y llena de un pánico puro. Andrés. ¿Qué por el amor de Dios está pasando? Mi honorario mensual de consultoría no se depositó. Nunca se retrasa. Tengo pagos que hacer, Andrés. La hipoteca de la casa del lago, el pago del coche nuevo de Brenda. Todo está automatizado. Andrés sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Los honorarios de consultoría, el correo electrónico, todo estaba conectado. Yo no sé, Ricardo, tartamudeó, la mentira le supo a ácido. Parece que hay algunos problemas técnicos con el sistema bancario aquí. ¿Problemas técnicos? Chilló Ricardo, con la voz quebrándose. Mi negocio entero. Mi único negocio es mi contrato contigo. Me dijiste que esta era una sociedad segura a largo plazo. Me dijiste que tú tenías el control. Tienes que arreglar esto, Andrés. Tienes que arreglar esto ahora mismo. El hombre al que había llamado ganador, el modelo a seguir al que había alabado apenas unos días antes, sonaba como un niño aterrorizado. Andrés, que estaba acostumbrado a recibir la guía de este hombre, ahora estaba siendo blanco de gritos exigiendo respuestas que no tenía. Lo estoy intentando, Ricardo, dijo, con voz débil. Lo estoy revisando.
Revisarlo no es suficiente, gritó Ricardo. Mi reputación está en juego. Brenda me está haciendo preguntas. ¿Qué se supone que debo decirle? ¿Que su brillante hijo ni siquiera puede manejar la nómina de su propia empresa? La llamada terminó con Ricardo colgando enfurecido, dejando a Andrés en un silencio que le zumbaba en los oídos. Era un rey que acababa de descubrir que su castillo estaba hecho de arena. No tenía estatus, no tenía poder, y el único hombre al que admiraba acababa de quedar expuesto como un frágil dependiente. Se inclinó hacia adelante y escondió la cabeza entre las manos. La resplandeciente ciudad visible a través de sus paredes de cristal, un mundo que de pronto se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. El segundo pilar no solo había sido removido. Había sido pulverizado. Y él estaba de pie en medio del polvo. El miércoles era el día en que el último cimiento debía ser arrancado de debajo de sus pies. Mientras yo pasaba el día dibujando tranquilamente un nuevo diseño para una biblioteca comunitaria, el tercer y último acto de la educación de mi hijo se ponía en marcha. El primer golpe le había quitado su estatus. El segundo le había quitado su poder. Este estaba diseñado para quitarle su refugio. Andrés llegó a casa esa noche como un hombre roto. Había pasado el día en su oficina de paredes de cristal, como un prisionero en exhibición. Se había visto obligado a cancelar reuniones, a esquivar llamadas de proveedores y a soportar las miradas curiosas y llenas de lástima de sus propios empleados. No tenía coche, no tenía dinero y no tenía respuestas. El penthouse, que alguna vez fue su fortaleza triunfal en el cielo, era lo único que le quedaba. Entró por la puerta, esperando encontrar algo de consuelo, algún refugio de la pesadilla en la que se había convertido su vida. En su lugar, encontró a Valeria. No era la esposa alegre y comprensiva que había dejado esa mañana. Era una nube de tormenta de ansiedad y terror, caminando de un lado a otro en la inmensa sala de estar como un animal enjaulado. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Claramente había estado al teléfono todo el día, escuchando los susurros, los rumores. La noticia de su humillación pública en la cafetería se había propagado como fuego a través de su círculo social. Su día de spa había sido un desfile de amigas preocupadas haciendo preguntas que ella no podía responder. Andrés. ¿Qué está pasando? Gritó en el momento en que él entró, su voz era aguda y chillona. Mi tarjeta de crédito fue rechazada en el salón. Mi tarjeta personal, la que tú pagas. Me dijeron que la cuenta estaba congelada. Tuve que usar mi tarjeta de débito de emergencias. Nunca me había sentido tan avergonzada en toda mi vida. Andrés no tenía energía para pelear. Dejó caer su maletín junto a la puerta, el sonido hizo eco en el cavernoso y silencioso departamento. No lo sé, Valeria, dijo, con voz hueca. Hay una especie de toma de control hostil. Los inversionistas me han bloqueado de todo. Estoy tratando de arreglarlo. ¿Tratando de arreglarlo? Chilló ella, y su histeria fue en aumento. Nuestros amigos me están llamando, Andrés. Me preguntan qué pasa. Ya sé que escuchó de alguien en tu oficina que te están corriendo. ¿Es cierto? ¿Estás perdiendo tu propia empresa? Antes de que él pudiera responder, sonó un golpe seco y autoritario en la puerta. No era el toque suave de un vecino o el timbre de un repartidor. Era un sonido que exigía ser atendido. Valeria se congeló, con los ojos muy abiertos por el miedo. Andrés, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, caminó hacia la puerta y miró por la mirilla. Un hombre estaba ahí parado, con un impecable traje gris. No lo reconoció. Parecía un abogado o un banquero. Parecía portador de malas noticias. Con renuencia, Andrés abrió la puerta. Buenas noches, dijo el hombre, con voz educada pero desprovista de calidez. ¿Es usted Andrés Covarrubias? Sí, dijo Andrés, su propia voz le sonó débil. ¿Quién es usted? Mi nombre es el señor Garza. Soy el nuevo administrador en jefe de Propiedades Los Encinos. El hombre no le ofreció la mano. Sostenía un gran sobre Manila. ¿El nuevo administrador? Preguntó Andrés,
confundido. ¿Qué pasó con Frank? El señor Albrecht ya no está en la empresa administradora, dijo Garza sin inmutarse. Ha habido un cambio de dueños. ¿Me permite pasar un momento? No esperó una respuesta, pasando por un lado de Andrés hacia el vestíbulo de mármol como si fuera el dueño del lugar. Y, en cierto modo, lo era. Valeria estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma, viendo la escena desarrollarse con una mirada de puro pavor. Los ojos del señor Garza barrieron el departamento, asimilando los muebles de diseñador, el arte costoso, las vistas panorámicas de la ciudad. Parecía completamente indiferente a todo ello. Este es un hermoso departamento, señor Covarrubias, dijo, con un tono que sugería exactamente lo contrario. Una unidad de primera categoría. Por eso es tan lamentable que tengamos que discutir el asunto de su arrendamiento. Abrió el sobremanila y sacó un fajo de papeles. Estoy aquí para notificarle esto, dijo, tendiéndole el documento. Es un aviso formal de rescisión de contrato de arrendamiento. Andrés miró el papel, luego el rostro impasible del hombre. Sintió una extraña sensación de flotar, como si esto le estuviera pasando a otra persona. ¿Rescisión de contrato? ¿De qué está hablando? Nuestro contrato está pagado por todo el año. Tenemos un arreglo especial. Ah, sí. El contrato de arrendamiento con incentivo para empleados, dijo el señor Garza, y una leve sonrisa condescendiente asomó a sus labios. Tengo una copia justo aquí. Un arreglo muy generoso, de hecho. 0 pesos de renta mensual para un inquilino ejecutivo de alto valor. Sin embargo, el contrato es bastante específico. Lo remitiré a la sección 7, cláusula C. Golpeó con el dedo un párrafo resaltado en el documento que tenía en la mano. El arrendamiento está explícitamente condicionado a su empleo continuo en una empresa afiliada, en este caso, Soluciones Tecnológicas AC. Ha llegado a nuestra atención, como propietarios del inmueble, que usted ya no está empleado allí en una capacidad que lo califique para este programa de incentivos. No me han despedido. Insistió Andrés, con la voz subiendo en tono de desesperación. Mi acceso ha sido suspendido. Es una situación temporal. Nuestro departamento legal no está de acuerdo, dijo el señor Garza, con una voz de hielo. Han recibido una notificación oficial del Directorio de Soluciones AC de que su situación laboral ha sido alterada fundamentalmente. Como tal, su arrendamiento es un incumplimiento de contrato. Los propietarios del inmueble están ejerciendo su derecho a rescindir el acuerdo. Finalmente, le entregó los papeles a Andrés. Tiene 72 horas para desalojar las instalaciones. Eso es a más tardar el viernes a las 5 de la tarde. 72 horas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Letales y absolutas. Andrés miró el documento en su mano. Era frío, oficial y estaba lleno de lenguaje legal que él no entendía, pero entendió la conclusión. Los estaban echando. Ahí fue cuando Valeria finalmente se quebró. Un sollozo ahogado y gutural escapó de sus labios. No, susurró. No, no, no. El susurro se convirtió en un lamento. Desalojar. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Todas nuestras cosas están aquí. Mi ropa, mis zapatos. Esta es nuestra casa. Se volvió hacia Andrés, con el rostro torcido en una mezcla de miedo y rabia pura. Tú hiciste esto. Gritó, apuntándole con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto con tu arrogancia, con tu estúpida pelea con tu padre. Lo arruinaste todo. Valeria, detente, suplicó Andrés. Pero sus palabras fueron ahogadas por la histeria de ella. No me voy a detener. Dejé mi carrera por ti. Me mudé a este departamento por ti. Construí toda mi vida alrededor de tu éxito y lo has tirado todo a la basura porque no pudiste ser simplemente un hijo decente. ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué les voy a decir a mis amigas? ¿Qué estamos en la calle? El señor Garza observó el drama doméstico con el interés desapegado de un científico observando insectos. Mi trabajo aquí ha terminado, dijo, dándose la vuelta para salir.
Se les puede recomendar una empresa de mudanza si lo requieren. Por favor, asegúrense de retirar todas sus pertenencias personales antes de la fecha límite. Cualquier artículo que quede atrás será considerado abandonado y se desechará. Buenas noches. Salió, cerrando la puerta suavemente detrás de él, dejándolos en las ruinas de su hermosa y vacía vida. El silencio que siguió a los sollozos de Valeria fue más aterrador que los gritos. Andrés se quedó allí parado, apretando la orden de desalojo en la mano. Sus ojos escanearon el documento, buscando una escapatoria, un error, cualquier cosa. Y entonces lo vio. En la parte inferior de la página, bajo la firma del señor Garza, había una línea en letra pequeña. Asterisco: este aviso se entrega en nombre de los propietarios legales, Propiedades Los Encinos. Propiedades Los Encinos. Otro nombre que él no reconocía. Otra fuerza invisible controlando su vida. Un coche embargado por Covarrubias Holdings. Una empresa tomada por accionistas anónimos. Una casa arrebatada por Propiedades Los Encinos. Era un ataque coordinado. Esto no era mala suerte. Esto no era una toma de control hostil. Esto era personal. Y en ese momento de absoluta desesperación, mientras estaba de pie en la casa que ya no era suya, con la esposa que ahora lo odiaba, despojado de su coche y de su dinero, toda una vida de resentimiento y negación finalmente se cristalizó en un solo punto ardiente de rabia. Solo había una persona que podía estar detrás de esto. Una persona que era lo suficientemente callada, lo suficientemente inteligente y, ahora se daba cuenta, lo suficientemente implacable para orquestar una destrucción tan completa y total. La persona a la que él había tachado de fracasada. Le temblaban las manos mientras sacaba el teléfono del bolsillo. No pensó en lo que iba a decir. Ya no estaba pensando. Era un animal acorralado y estaba a punto de arremeter contra su torturador. Encontró el número al que no había llamado en más de una semana y presionó marcar. Sonó una vez. 2 veces. Luego escuchó la voz tranquila y familiar al otro lado. Bueno. El sonido de mi voz, tan firme y sin inmutarse, rompió la última barrera de su contención. Tú. Gruñó Andrés por el teléfono, su voz era un susurro venenoso. Tú hiciste esto. Todo esto. El coche, la empresa, el departamento. Fuiste tú, ¿verdad? No estaba haciendo una pregunta. Estaba lanzando una acusación. Escuchó un largo silencio al otro lado de la línea. Era el mismo silencio del restaurante. El mismo silencio del fin de semana. Pero ahora no era el silencio de la debilidad. Era el silencio del poder absoluto. Cuando finalmente hablé, fue en voz baja, pero llevaba el peso de un yunque. Andrés, le dije. Creo que es hora de que hablemos. Llegó en menos de 30 minutos. Escuché el sonido de un Uber barato deteniéndose enfrente, del tipo con un motor que cascabelea y un chofer que va hablando demasiado fuerte por teléfono. Estaba muy lejos del ronroneo eléctrico y silencioso de su BMW. No fui a abrir la puerta. Simplemente esperé en mi estudio, la misma habitación desde donde había lanzado el protocolo que había borrado su vida sistemáticamente. Escuché el timbre, un toque frenético e impaciente. Dejé que sonara de nuevo antes de usar el intercomunicador de mi escritorio. La puerta está abierta, Andrés. Pasa al estudio. Entró como una tromba, no con la confianza de un CEO, sino con la rabia fanfarrona de un niño acorralado. Su costoso traje estaba arrugado, tenía la corbata floja y su rostro estaba pálido y cubierto por una capa de sudor frío y desesperado. Se quedó en el umbral de mi pequeño estudio, con el pecho subiendo y bajando, escaneando la habitación con la mirada, como si buscara las palancas ocultas de su destrucción. Miró el viejo escritorio de roble, los estantes desbordados de libros de ingeniería e historia, los planos enmarcados en la pared. Por primera vez en su vida, estaba viendo esta habitación no como el polvoriento y aburrido cuarto de pasatiempos de su padre, sino como lo que realmente era, el centro de mando. Yo estaba sentado en mi gastada silla de cuero detrás del escritorio. No me puse de pie. No levanté la voz.
Simplemente lo observé, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la superficie del escritorio. En esta habitación, en mi territorio, yo era el que tenía el poder. El silencio se estiró, espeso y pesado. Dejé que flotara en el aire, obligándolo a ser él quien lo rompiera. ¿Cómo pudiste? Estalló finalmente, su voz era un desastre desgarrado de ira e incredulidad. ¿Cómo pudiste hacerme esto? A tu propio hijo. A tu familia. Has destruido todo. Todo por lo que he trabajado. Trabajado. La frase era tan absurda, tan completamente desconectada de la realidad, que casi me río. Pero este no era el momento para risas. Este era el momento para lecciones frías y duras. Miré al hombre que estaba frente a mí. A este hombre niño que había construido toda su identidad sobre los cimientos de mi dinero y de sus propias mentiras. No venía a suplicar. Todavía no. Seguía siendo demasiado orgulloso, estaba demasiado enojado. No había venido a pedir disculpas. Había venido a exigir que yo arreglara el mundo que él había roto. Dejé que sus palabras hicieran eco y murieran en la habitación silenciosa. No respondí a sus acusaciones. No me enganché en su drama. Simplemente señalé con un gesto la sencilla silla de madera frente a mi escritorio. Siéntate, Andrés, dije, con la voz baja, pero con una autoridad que nunca antes me había escuchado. Se acabaron los gritos. Ya dijiste lo que tenías que decir. Ahora es tu turno de escuchar. Se sentó. La ira no había abandonado su rostro, pero ahora estaba mezclada con una aprensión confusa y temerosa. Era la mirada de un hombre que siente que el suelo está a punto de abrirse bajo sus pies, pero no sabe por qué. No le di tiempo para reunir sus pensamientos ni para formular otra acusación. Simplemente giré el monitor grande de mi escritorio para que quedara frente a él. La pantalla estaba en blanco, excepto por una sola carpeta en el centro, etiquetada simplemente, los cimientos. Dijiste que trabajaste por todo lo que tienes, comencé, con la voz tan tranquila y firme como el pulso de un topógrafo. Es un sentimiento loable. Así que vamos a revisar tu trabajo. Empecemos con tu mayor logro, Soluciones AC. Hice clic y abrí la carpeta. Apareció una serie de documentos legales, perfectamente organizados. ¿Recuerdas hace 6 años, cuando les presentaste tu idea a esos capitalistas de riesgo en California, el Grupo Innovación y Futuro? Él asintió lentamente, con un destello de su antiguo orgullo asomando a los ojos. Ellos vieron mi potencial. Creyeron en mi visión. Lo hicieron, estuve de acuerdo, porque yo se los ordené. Hice clic en un documento titulado Acta Constitutiva del Grupo Innovación y Futuro. Los artículos de constitución se mostraron claramente. Señalé la sección donde figuraba el accionista principal. El Grupo Innovación y Futuro es una empresa fantasma, Andrés. Fue creada por mi abogada, Alicia Vargas, con el único propósito de financiar tu empresa. Y como puedes ver, es propiedad total de un fideicomiso anónimo radicado en Delaware. Sus ojos se entrecerraron, luchando por entender. ¿Un fideicomiso? ¿Cuál fideicomiso? Abrí el siguiente archivo. Asterisco Declaración del Fideicomiso Familiar Covarrubias. Mi nombre figuraba como el único otorgante y fiduciario. El nombre de él figuraba como un beneficiario potencial, pero sin ningún derecho de control. Este fideicomiso, dije en voz baja. Mi fideicomiso. Yo no quería simplemente darte el dinero. Quería que sintieras que te lo habías ganado. Así que creé un escenario para ti, con actores y utilería. Pero parece que confundiste la obra de teatro con la realidad. Luego abrí el último documento de esa sección, el Acuerdo de Accionistas de Soluciones Tecnológicas AC. Mi dedo trazó la línea que mostraba la participación de control del 60% del Grupo Innovación y Futuro. No eres dueño de tu empresa, Andrés, dije, y mi voz cortó el silencio como un bisturí. Eres su empleado principal. Tienes una participación del 20%, un regalo muy generoso, pero que te deja sin ningún poder real. Los accionistas mayoritarios, la junta directiva a la que nunca has conocido, soy yo.
No estás construyendo una empresa, Andrés. Estás jugando en una caja de arena que yo te construí. Él negaba con la cabeza, en un gesto de pura negación. No. No, eso no es posible. Yo la construí. No discutí. Simplemente pasé a la siguiente prueba. Hablemos de tu coche. O, mejor dicho, de mi coche. Cerré la carpeta de la empresa y abrí una nueva, etiquetada Activos. El contrato de arrendamiento del BMW Serie 7 llenó la pantalla. Me dijiste que lo necesitabas para proyectar éxito. Un objetivo noble. Pero tu historial de crédito personal no era lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Así que la empresa lo arrendó por ti. Era un gasto corporativo, dijo débilmente, aferrándose a un clavo ardiendo. No exactamente, lo corregí. Tu empresa tampoco tiene el crédito para un vehículo como ese. El contrato, como puedes ver, no es con Soluciones AC. Es con una empresa diferente. Resalté el nombre en la parte superior del contrato. Asterisco Covarrubias Holdings. Otra de mis empresas. Tú estabas registrado como un usuario autorizado, como una prestación para un empleado. Tú no te ganaste ese coche, Andrés. Se te permitió manejarlo. Y cuando tu comportamiento ya no fue digno de esa prestación, el permiso fue revocado. Es así de simple. Parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. El símbolo de su estatus, la máquina misma que anunciaba su llegada como un ganador, era solo una limosna del padre al que despreciaba. Abrió la boca para hablar, pero no le salió ninguna palabra. Fui implacable. Pasé a la siguiente carpeta. Y luego está el Penthouse. Tu castillo en el cielo. Abrí un archivo que contenía las escrituras del edificio Los Encinos. El propietario figuraba claramente, Propiedades Los Encinos. Luego abrí el acta constitutiva de esa empresa. Una vez más, mi nombre era el único que aparecía en ella. Me hablaste de ese departamento, dije, suavizando un poco la voz, un movimiento calculado para que el golpe aterrizara con más fuerza. Dijiste que era perfecto, pero que estaba un poco fuera de tu presupuesto. Tenías razón. Lo estaba. No podías pagarlo. De hecho, nadie puede rentar esa unidad en particular. Pero el contrato, tartamudeó. El contrato de arrendamiento con incentivo para empleados. No existe tal cosa, dije tajantemente. Eso fue una ficción, un cuento inventado por la empresa de administración que trabaja para mí, para hacerte sentir especial. La verdad es mucho más simple. Yo compré ese edificio entero hace 3 años como inversión. No eras un inquilino de alto perfil. Eras mi hijo, viviendo sin pagar renta en mi casa. No eras un residente, Andrés. Eras un invitado. Y tu comportamiento hizo que ya no fueras bienvenido. La sangre había desaparecido de su rostro. Estaba mirando la pantalla, la prueba irrefutable, en blanco y negro, de toda su vida fraudulenta. Cada pilar que había usado para definirse a sí mismo, su empresa, su coche, su hogar, era una ilusión que yo había creado. Levantó la vista hacia mí, con los ojos muy abiertos por un horror naciente. La ira finalmente se había extinguido, reemplazada por algo mucho peor, humillación absoluta. Pero yo no había terminado. Faltaba una pieza más. La piedra angular que mantenía unido todo ese arco podrido. Me llamaste perdedor, dije, bajando la voz hasta casi un susurro. Y llamaste a Ricardo Lozano un ganador. Lo admirabas. Lo llamaste tu modelo a seguir. Hablemos de tu modelo a seguir. Abrí la última carpeta. Estaba etiquetada simplemente, consultoría. Adentro había un solo documento. Un contrato entre Soluciones Tecnológicas AC y Ricardo Lozano Consultoría. Bajé hasta el calendario de pagos. Un pago mensual recurrente de $50,000. Ricardo es un consultor de negocios, expliqué. Y un consultor necesita clientes. ¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca hablaba de sus otros clientes? ¿Por qué su único negocio parecía ser darte consejos a ti? Andrés miró los números en la pantalla. Los conocía bien.
Él era el que autorizaba los pagos. Esos $50,000 de honorarios mensuales. Ese es su único ingreso, Andrés. Tu empresa es su único cliente. Y dado que tu empresa está financiada en su totalidad por mi dinero. Dejé la frase suspendida en el aire, dejando que él mismo conectara los últimos y devastadores puntos. Sus ojos se desorbitaron. La comprensión lo golpeó como un mazazo. De hecho, retrocedió en su silla. El ganador al que tanto admiras, continué, con voz tranquila y precisa. El hombre por el que tu madre me dejó. El hombre que vive en una casa inmensa, maneja un coche de lujo y me da lecciones sobre la ambición. Todo su estilo de vida lo financio yo. Yo pago su hipoteca. Yo pago el coche nuevo de tu madre. El dinero fluye de mi fideicomiso, pasa por tu empresa y va directamente a su bolsillo. El ganador que tu madre eligió está en la nómina del perdedor que abandonó. Ese fue el final. Ese fue el golpe de gracia. Emitió un pequeño sonido ahogado. Todo el edificio de su vida, su éxito, sus héroes y villanos, su identidad, todo se vino abajo en el silencio de esa pequeña habitación polvorienta. Finalmente lo entendió. No era un jugador en la partida. Ni siquiera era una pieza en el tablero. Solo era la pelota que se pasaban de mano en mano y nunca se había dado cuenta. Me recargué en mi silla y cerré la laptop. La presentación había terminado. No te quité nada, Andrés, dije, con la voz ahora amable. La lección había sido entregada. Simplemente recuperé lo que era mío. Verás, un perdedor tiene que administrar sus activos con cuidado. Ahora, por primera vez en tu vida adulta, tienes la oportunidad de convertirte en un verdadero ganador por tus propios méritos. Me levanté y salí de la habitación, dejándolo a solas con los escombros. Miré a mi hijo, lo miré de verdad por primera vez en lo que parecía una década. El CEO arrogante había desaparecido. El niño resentido había desaparecido. Todo lo que quedaba era un hombre roto sentado en una sencilla silla de madera en un viejo estudio polvoriento, despojado de todas sus ilusiones. No había victoria para mí en este momento. Solo una pena profunda y honda por los años que habíamos perdido, por el niño que se había perdido tan adentro del hombre. Este acto final no se trataba de un castigo. Se trataba de un propósito. Él necesitaba entender el porqué. Sé que esto es difícil de entender ahora mismo, Andrés, comencé, con la voz más suave, dejando caer los bordes afilados del abogado y el estratega, dejando solo al padre. Y sé que me odias. Tienes todo el derecho de hacerlo. Pero necesito que escuches con mucha atención. Esto nunca se trató de destruirte. Se trató de destruir la mentira en la que estabas viviendo. El hombre en esa mesa durante la cena, ese no era mi hijo. Era un cascarón vacío, un títere construido con mi dinero, con las palabras vacías de Ricardo y la obsesión de tu madre por las apariencias. Hice un gesto abarcando la habitación, hacia la evidencia de una vida construida con las manos, no solo con dinero. Has estado viviendo en un escenario, Andrés, interpretando el papel de un hombre exitoso. Lo único que hice fue desmontar la escenografía. Lo que estás sintiendo en este momento, este miedo, esta humillación, este vacío que te revuelve el estómago. Es la primera cosa real que has sentido en mucho tiempo. Estos son los cimientos. Esta es la zona cero. Aquí es donde un hombre comienza a construir una vida, no solo a fingir que la tiene. Levantó la vista hacia mí, con los ojos suplicantes, tal vez esperando que le lanzara un salvavidas, que le dijera que todo esto era solo una lección temporal. No le ofrecí ninguno. El fideicomiso que creé para ti sigue existiendo, le dije. Tu nombre sigue ahí. Pero no verás un solo centavo de mi dinero. No hasta que hayas demostrado que puedes construir algo propio. Ve y consigue un trabajo, Andrés. Un trabajo de verdad, no un título. No importa si es sirviendo mesas o trabajando en la obra. Paga la renta de un departamento que realmente puedas costear, no uno para presumir. Aprende el valor de un peso que te hayas ganado con sudor y cansancio. Aprende lo que es la humildad. Aprende lo que es el respeto. Y lo más importante,
aprende quién eres cuando no tienes nada. Me puse de pie, el viejo cuero de mi silla gruñó en protesta. Tal vez algún día, dentro de unos años, te conviertas en el hombre que siempre esperé que fueras. No un ganador según la definición de Ricardo, sino un hombre de sustancia, un constructor. Un hombre que entiende que su valor no está en lo que posee, sino en quién es. Hasta que llegue ese día, estás por tu cuenta. Con eso, cerré lenta y deliberadamente la tapa de mi laptop. El suave clic hizo eco en la habitación silenciosa. Fue el sonido de una puerta cerrándose, de un capítulo terminando. La presentación había terminado. La lección había sido entregada. Me di la vuelta y salí del estudio, dejando a mi hijo a solas con la verdad. No miré atrás. No había nada más que decir. Dejé a Andrés en el estudio, como un fantasma rondando las ruinas de su propia vida. No supe a dónde fue después de eso. No pregunté. Mi parte en ese capítulo de su vida había terminado. La lección había sido entregada. Si aprendía de ella o no, ahora dependía enteramente de él. Los días que siguieron fueron los más tranquilos que había conocido en 30 años. La casa se sentía más ligera, como si un gran peso opresivo hubiera sido levantado desde sus mismos cimientos. No hubo llamadas telefónicas frenéticas, ni mensajes de texto pasivo-agresivos, ni dramas familiares prefabricados que requirieran mi silenciosa intervención financiera. Solo había paz. Una semana después, estaba sentado en el porche trasero mientras el atardecer caía sobre la colonia. El aire de la ciudad era cálido y espeso, cargado con el olor al huele de noche de la enredadera que trepaba por la celosía junto a mí. Sostenía un vaso frío de té helado, la condensación goteaba sobre el gastado reposabrazos de madera de mi mecedora. La silla se movía hacia atrás y hacia adelante en un ritmo lento y constante, una cadencia de satisfacción. No estaba esperando nada. No estaba anticipando una llamada ni preocupándome por un problema. Simplemente estaba presente. Por primera vez en años, mi mente no estaba ocupada con las crisis fabricadas de mi hijo o el deseo insaciable de mi exesposa por tener más. Estaba solo, pero no me sentía solitario. El silencio no era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la serenidad. Pensé en la palabra que Andrés había usado en esa cena, la palabra que había desencadenado todo esto. Perdedor. Durante años, había permitido que esa acusación no pronunciada definiera los términos de mi existencia. Había vertido el trabajo de toda mi vida, mi inteligencia y mi fortuna en un pozo sin fondo para alimentar el ego de él y de su madre, todo en un intento desesperado y equivocado de demostrar que yo no era lo que ellos pensaban que era. Había sacrificado mi propia paz para financiar sus vidas caóticas. Pero ahí sentado, escuchando a los grillos comenzar su coro nocturno, me di cuenta de la verdad. Yo nunca había sido el perdedor. Yo había sido el huésped de un parásito. Y ahora, por fin, era libre. Había completado mi proyecto final. No era un puente de acero ni un edificio de concreto. Fue la cuidadosa y dolorosa demolición de una estructura familiar tóxica. Y ahora, en su lugar, había espacio para que creciera algo nuevo. No sabía lo que deparaba el futuro para mi relación con mi hijo. Pero sabía que mi propio futuro, por fin, me pertenecía a mí. El repentino y discordante timbre de mi celular en la mesita junto a mí se sintió como una violación a esa paz recién descubierta. Miré la pantalla. Era Brenda. Estuve a punto de no contestar. No me quedaba nada que decirle, pero una parte de mí, quizás una curiosidad persistente, quería ver el acto final de esta obra de teatro. Dejé que sonara un par de veces más, una pequeña afirmación de mis nuevos límites, antes de levantarlo. Presioné el botón y me llevé el teléfono a la oreja, pero no dije nada. Por un momento, lo único que escuché fue una respiración entrecortada y frenética. Luego, su voz se abrió paso, un torrente de pánico crudo y sin filtros. No era la voz de la mujer altiva y condescendiente del restaurante. Era el chillido desesperado de alguien cuyo mundo estaba en llamas. Ramiro. Ramiro, gracias a Dios. Tienes que hacer algo. Tienes que ayudarnos. Me mantuve en silencio,
dejando que sus palabras se precipitaran al vacío. Es Ricardo. Lloró, y su voz se quebró con un sollozo que no contenía tristeza, solo terror. Está arruinado. Todo se ha ido. El contrato de consultoría con la empresa de Andrés era todo lo que teníamos. Lo cancelaron. Recibimos un aviso del banco esta mañana. Están embargando la casa. La casa del lago, Ramiro, nos van a quitar la casa. Escuché, sin cambiar de expresión. Di un sorbo lento a mi té helado. Y el coche, mi Mercedes. Ricardo lo sacó en arrendamiento y los pagos estaban ligados a su cuenta de negocios. Se lo van a llevar. No tengo nada. ¿Me escuchas, Ramiro? Nada. Fui al club campestre hoy y mi membresía estaba suspendida. No puedo vivir así. Esta no es mi vida. Su voz subió hasta un tono histérico. Esto es tu culpa. Todo esto. Esto es por lo que hiciste. Estaba celoso de Ricardo, celoso del éxito de Andrés, así que decidiste destruirnos a todos. ¿Cómo pudiste ser tan cruel después de todo lo que tuvimos, después de todos nuestros años juntos? Soy la madre de tu hijo. Era una actuación impresionante. En su versión de la realidad, ella era la víctima. Ricardo era la víctima. Su extravagante estilo de vida alimentado por las deudas era algo a lo que tenían derecho divino, y yo era el villano por cerrar la llave que lo suministraba todo. No hubo ninguna disculpa por lo que se había dicho en la cena. No hubo preocupación por el bienestar de Andrés. Solo había una exigencia desesperada y egoísta de que yo volviera a armar su mundo. No había cambiado. Nunca lo haría. Y en ese momento, sentí como la última cadena de obligación que me ataba a ella se convertía en polvo y se la llevaba la brisa nocturna. Ella seguía vociferando, sus palabras se desdibujaban en un flujo sin sentido de acusaciones y súplicas. Tienes que arreglar esto, Ramiro. Tienes que llamar a esas personas, a los dueños de la empresa de Andrés. Tienes que decirles que restituyan el contrato. Tú tienes el dinero. Tú siempre tienes el dinero. Nos debes al menos eso. Me lo debes. Dejé que finalmente se quedara sin aire. El silencio que siguió estaba cargado de su respiración expectante y desesperada. Estaba esperando que yo cediera, que hiciera lo que siempre había hecho, limpiar su desastre en silencio. Dejé que el silencio se estirara, largo e incómodo. Escuché a los grillos. Vi una luciérnaga parpadear en la creciente oscuridad. Saboreé la sensación de mi propia e inquebrantable paz. Cuando finalmente hablé, mi voz fue baja, tranquila y absolutamente definitiva. No contenía ira, ni satisfacción, ni emoción alguna. Era simplemente la declaración de una nueva y permanente verdad. Brenda, dije. Eso ya no es mi problema. No esperé una respuesta. No necesitaba escuchar su conmoción, su rabia o sus ruegos. La conversación había terminado. Una conversación que se había prolongado durante 30 años, por fin, misericordiosamente, había terminado. Presioné el botón rojo en la pantalla y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Luego me recargué en mi mecedora. El ritmo lento y constante regresó. El aroma del huele de noche llenó el aire. Las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de un color púrpura profundo, distantes, hermosas e indiferentes. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi paz. Había recuperado mi vida. Y en el profundo y perfecto silencio de esa noche, por fin me sentí como un ganador. Este doloroso capítulo me enseñó una lección que me tomó 72 años comprender por completo. Durante demasiado tiempo, había confundido el apoyo financiero con el amor de un padre. Y al hacerlo, permití que mi paciencia fuera vista como debilidad. Creí que al proporcionarle una red de seguridad, estaba ayudando a mi hijo. Pero lo único que estaba haciendo era permitir que un niño viviera en un mundo de hombres sin asumir ninguna de las responsabilidades. He aprendido que la verdadera fuerza no se encuentra en dar sin fin, sino en el valor de establecer límites firmes.
Y a veces, el acto de amor más profundo es quitarlo todo, obligar a alguien a pararse sobre los fríos y duros cimientos de la realidad, para que, finalmente, pueda aprender a construir una vida por sí mismo. De verdad tengo mucha curiosidad por saber qué piensan. Cuéntenme aquí abajo en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi lugar.